Buenas tardes a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, que nos están siguiendo durante los próximos minutos, pues para tener esta información sobre este webinar que vamos a realizar y que hemos titulado Edema macular diabético, ¿qué información reciben los pacientes? Gracias también a Roche porque nos ha apoyado para poder sacar adelante este encuentro y, como no podía ser de otra manera, para esta exposición, para esta temática, contamos con una persona experta que ya hemos contado con ella en otra ocasión y bueno, ya la emplazamos para otra cita y hoy está de nuevo con nosotros. Ella es Patricia Udaondo, es oftalmóloga y trabaja en el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe en Valencia. Y bueno, pues te damos la bienvenida, te damos las gracias por aceptar la invitación y tras esta exposición que vas a realizar sobre todo las principales complicaciones de las personas con diabetes a nivel visual, específicamente más en esta gran complicación que es el edema macular diabético. Vamos luego a complementarlo con una encuesta de opinión que hicimos a las personas con diabetes, de las asociaciones, seguidores en redes sociales, para ver qué es lo que opinan y seguramente, Patricia, muchas de las claves ya las hayas tú avanzado. Así que sin más, te doy paso y cuando quieras te pones el sonido y creo que tenías una presentación. Sí, Adelante. sí. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por la introducción. Gracias a la Federación por invitarme de nuevo. Ya sabes que para mí es un placer. Sobre todo la información es poder para todos y al final nos tenemos que ayudar unos a otros y eso es lo más importante. Por lo tanto, gracias también a Roche por ser el facilitador. Realmente es importante este triángulo del cierre entre pacientes, médicos o personal sanitario en general y las empresas que nos facilitan los medicamentos nuevos y están apoyando la investigación. Y bueno, sin más preámbulo, os comparto la pantalla y la presentación. ¿Se ve? Perfectamente, ahora sí, se ve muy bien. Bueno, pues nada, ya como ya comentabas, ya hicimos una presentación hace un tiempo, no muchísimo, hace un tiempo. Algunas de las diapositivas os serán familiares, pero bueno, realmente en aquella ocasión hablábamos de la retinopatía diabética en general y del edema macular como al mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Y hoy nos vamos a centrar un poquito más en el edema macular diabético que en la retinopatía diabética y por eso algunas de las diapositivas serán comunes, pero en realidad el flujo va a ir un pelín más enfocado a esta, como si dijéramos, subcomplicación de la retinopatía diabética. Bueno, esta diapositiva me encanta ponerla, ya la puse en su momento. Realmente yo creo que es muy importante tener en cuenta que la diabetes está en boca de todos, que es una pandemia. Realmente es algo que va a seguir aumentando de forma exponencial en los próximos años. Una de las principales causas, como sabéis, es el tema de la alimentación. Pero bueno, esto está sacado de la Federación Internacional de Diabetes, de los atlas que hacen anualmente. Esta concretamente del 2019 es muy impactante porque te pone de forma exponencial cómo según el año 2019, el 30 o el 45, cómo va aumentando o cómo se prevé que aumente el número de diabéticos a nivel mundial. Si nos centramos en Europa, en aquel momento se estimaba que había 59 millones de pacientes diabéticos en el año 2019, se estimaba que hubiera 66 en el 30 y 68 en el 45. Pero si echamos un vistazo a este mismo atlas de la edición del año 21, vemos que en apenas 2 años ya estamos rozando los 61 millones. Por lo tanto, 2 años, 2 millones por año significa que vamos a superar esa estimación previa de los 66 millones en el año 2030. Por lo tanto, realmente es un problema, entre comillas, lo de problema, es una realidad mucho mayor de lo que estábamos imaginándonos. Yo creo que es muy importante saber diferenciar. Realmente, cuando hablamos de la complicación ocular de la diabetes, hablamos en general de retinopatía diabética. Pero el edema macular es como su forma o una de las manifestaciones que tiene la retinopatía diabética. Es probablemente la complicación más importante, es mucho más frecuente en diabéticos tipo 2 que en diabéticos tipo 1. La retinopatía diabética, como en sí más conocida, sí que es más típica en diabéticos tipo 1, que suelen relacionarse con un problema, si me lo permitís, de falta de riego a nivel periférico de la retina y se suele tratar con láser. Eso es lo más común y lo que todos tenemos más en mente. El edema macular diabético se centra más en una parte de la retina completamente distinta, que es la central, y por lo tanto tiene unas consecuencias a nivel visual
mucho más importantes y más rápidas, si me lo permitís. También, obviamente, depende, no es que sea más grave ni menos grave, es simplemente diferente. La gran ventaja que tiene, si me lo permitís, por ver la ventaja a todo, es que el hecho de que afecte a la visión tan rápido hace que los pacientes consulten mucho antes que los pacientes que tienen una retinopatía diabética periférica, los cuales mantienen muy buena visión hasta a veces fases ya muy avanzadas en las cuales de un día para otro se puede perder la visión, por ejemplo, si estamos en una retinopatía muy y hay un sangrado, ¿vale? Y esto es muy importante. Esta regla de 2/3 yo creo que es básica para un poco entender de qué cifras hablamos y podemos extrapolar los millones que hablábamos antes de diabéticos en el mundo con cuánta gente puede llegar a tener un edema macular para que sepáis para nosotros lo que puede suponer, lo que está suponiendo y lo que va a suponer en cifras de atención sanitaria. Aproximadamente 1/3 de los pacientes diabéticos presentan retinopatía diabética y alrededor de 1/3 de los pacientes con retinopatía diabética tienen edema macular diabético. Y 1/3 de esos pacientes que tienen edema tendrán un edema lo que llamamos clínicamente significativo. Es decir, ellos ya notarán que tiene una repercusión, una afectación en la visión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estamos hablando, por ejemplo, en Europa del 2011 hablábamos de 52 millones de diabéticos, 17 tendrían retinopatía diabética, 6 edema macular y de estos aproximadamente 1, entre medio y 1,5 millones, tendrían un edema macular clínicamente significativo, cuando ellos no tenían una pérdida de visión y necesitan un tratamiento por nuestra parte. Por lo tanto, 7% de los pacientes diabéticos desarrollan un edema macular. Debemos de recordar, y esto yo os lo comento siempre y no lo digo como asustar, a mí la medicina del miedo no me gusta nada en absoluto, pero sí que hay que ser consciente de lo que puede suponer. Y realmente es la principal causa de ceguera en pacientes diabéticos en edad laboral, lo que decíamos antes, que afecta a gente diabética tipo 2 normalmente, pero cada vez se diagnostica en gente más joven. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es gente que todavía está trabajando. La principal causa de ceguera en pacientes por encima de los 65 años, que ya no están trabajando, sería la degeneración macular. Y lo que hay que tener en cuenta es que nosotros vemos ese subgrupo de pacientes que tienen edema, pero realmente los pacientes que tienen un edema macular diabético normalmente suelen tener otras comorbilidades. De hecho, para los diabetólogos o para los endocrinos, cuando ya saben que hay un edema macular diabético, tienen muchísimo cuidado porque significa que el riesgo cardiovascular es mayor. Por lo tanto, es como un índice de cuidado, que hay algo que está pasando en la microcirculación que no funciona bien y tenemos que estar todos atentos. O sea que, en cierto modo, podemos ser un poco la lanza para decir, oiga, este paciente necesita tener un poquito más de cuidado, no solo dedicarnos nosotros al ojo, sino también informar de lo que está pasando al resto de colegas que llevan las complicaciones de la diabetes. Cuando se le pregunta a un paciente, realmente tenemos que tener en cuenta que cuando se le pregunta cuáles son las complicaciones que más miedo te dan o cuáles son las que más te preocupan, con una diferencia muy alta está la pérdida de visión. Como veis aquí, el porcentaje de pacientes a los que le preocupa la pérdida de visión es 1 de cada 2. Luego están las complicaciones cardiovasculares, las renales y así iríamos disminuyendo. Por lo tanto, realmente la gente le preocupa mucho el llegar a perder visión porque pierden la independencia, en cierto modo, y la autonomía. O sea que realmente tienen miedo y se comprende que puedan tener ese miedo. Yo creo que para entender esto hay que un poco entender cómo es el ojo. Os parecerá una auténtica barbaridad, pero a mí me pasaba cuando en cuarto de medicina estudié oftalmología, yo no me hacía ni idea espacial de lo que me estaban explicando porque no entendía cómo era el globo. Hasta que no me senté a estudiar la anatomía pura y dura, vas directamente a aprenderte todas las patologías, te das cuenta de que o empiezas por lo básico o no entiendes nada de nada. Entonces, nosotros siempre dividimos el ojo en 2 partes, el segmento anterior y el segmento posterior. Entonces, sobre todo porque la parte anterior es una parte más óptica, si me lo permitís. Está compuesta principalmente por 2 lentes, que es la córnea, que tiene aproximadamente entre 40 y 45 dioptrías, dependiendo de las personas, y dependiendo de que sus 2 ejes en horizontal y en vertical sean iguales o sean diferentes, se genera el astigmatismo. Luego tendremos el iris, que es un músculo que se contrae y se abre como un diafragma, es el cual deja entrar más o menos luz. Y luego detrás tendríamos el cristalino, que es una lente que tiene aproximadamente 20 dioptrías. Este complejo óptico es el que se encarga de enfocar la imagen o de captar esa imagen para que llegue hasta la retina. El segmento posterior es como la parte neurológica, es la parte, si me lo permitís, más inteligente. Ambas son importantísimas, pero es la parte del sistema nervioso central que se encarga de la vía visual, es decir, recibe las imágenes y las transmite al cerebro. Por lo tanto, allí tendremos la retina, dentro de la retina tendremos la mácula,
tendremos el nervio óptico, que es el que se encarga de llevar esa imagen procesada o esa información al cerebro, y luego tenemos una capa muy importante que es la coroides. La coroides es una capa vascular que va dando riego a todas esas neuronas que forman la retina de una forma muy importante. Dentro de la retina todos sabréis que es la capa más interna, es considerada parte del sistema nervioso central y sobre todo tiene muchas capas. Tiene 9 capas de células y, bueno, de neuronas en este caso, y una de las más importantes son los fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos son los que se encargan de recibir los colores como regla mnemotécnica y los bastones son los que se encargan de ver en la oscuridad. La función principal es transformar esa luz o esa imagen que están recibiendo o que están captando en un impulso eléctrico, para que este impulso eléctrico pueda ser transmitido a través del nervio óptico hacia el cerebro. Dentro de una imagen, es decir, nosotros imaginaros que estamos haciendo la famosa retinografía, que luego hablaremos de ella, para hacer un screening. ¿Esto qué significa? Significa que estamos con una cámara de fotos especial a través de las 2 lentes, de la córnea y del cristalino, a través de esa pupila, captando lo que está justo inmediatamente en ese eje, en el eje visual que llamamos. Y lo que estamos viendo es la imagen central de la retina. Dentro de la imagen central de la retina tenemos la vena, que es la más oscura, la arteria, que es la más clarita, y entre la vena superior y la inferior está lo que se llama el polo posterior, es decir, la zona que está más atrás del ojo, que es la que alberga la mácula famosa, ¿vale? Por lo tanto, como está en el eje visual, se entiende que enseguida que se afecte va a afectar directamente a la visión, porque está probablemente la parte que es responsable del 90-95% de la visión. Luego tendremos el nervio óptico, como os decía, que es la que se encarga de recoger todos los axones para llevarlo hacia el cerebro. ¿Y qué es el edema macular diabético? Realmente, cuando tenemos un ojo sano, lo que tenemos es lo que hemos visto antes. Un árbol vascular que es diferente en cada persona, pero los vasos tienen una forma determinada, con un volumen determinado. Cuando hay una retinopatía diabética empieza a alterarse ese árbol vascular y somos capaces de ver que los vasos son o más estrechos o más anchos, o tienen dilataciones saculares, que son los microaneurismas, o hay hemorragias porque se está saliendo la sangre de los vasos. Cuando estos problemas circulatorios aparecen en ese polo posterior, en esos vasos o capilares que están en el centro, entonces lo que se provoca es un estancamiento de líquido de sangre que sale de los vasos y se acumula en el centro. Eso es lo que se llama edema. Edema es inflamación, es un acúmulo de líquido. El problema o la realidad es que el edema macular es común a muchas enfermedades. Por eso al final parece todo lo mismo, es decir, sí, a mí me están tratando con inyecciones y parece que todas las enfermedades son iguales, pero en realidad no lo son. Cada una lleva su pauta, cada uno lleva su régimen de tratamiento, una posología diferente, pero todas pasan por el acúmulo de fluido, por una razón o por otra, en el centro de la retina, que es la mácula. La degeneración macular generalmente es porque hay un problema en la coroides y se rompen los vasitos e invaden la retina. La uveitis es porque hay una enfermedad inflamatoria que se suele asociar a enfermedades reumáticas. Las oclusiones venosas son trombosis, mucho más comunes en gente mucho más mayor. Y la retinopatía diabética o edema macular diabético, como hay un problema circulatorio crónico, hace que al final la sangre vaya más lenta y se salga, si me lo permitís, el líquido de los vasos y se acumule en esa zona de clive. Esta imagen la veremos más adelante, pero realmente hoy en día somos capaces de diagnosticar con gran precisión cuánto edema hay, dónde se localiza exactamente y qué tipo es. Y esto nos va a permitir tener un poco un pronóstico a través de esos biomarcadores de imagen para decidir si el paciente tiene más riesgo o menos riesgo, si es mejor un tratamiento o otro tratamiento, y lo mejor de todo es que es una imagen de gran calidad, que casi es como si hubiéramos hecho una pequeña biopsia y lo hubiéramos puesto al microscopio para ver exactamente cómo está esa mácula del paciente. Esto se consigue gracias a la OCT, que es una tomografía, es como un TAC que podemos hacer al ojo, y esto los pacientes diabéticos que habéis venido a la consulta alguna vez os sonará que os lo hacemos con mucha frecuencia, porque no es invasivo, es muy rápido y además se puede siempre hacer en el mismo sitio de la imagen. Vale. ¿Qué impacto tiene el hecho de tener esa acumulación de fluido dentro del ojo? Pues realmente el impacto, los síntomas son variopintos, es decir, dependiendo de qué cantidad de líquido hay y dónde se acumula, si es solo un foco, si son muchos focos, si todo es en el centro, si no es exactamente en el centro, si además es retinopatía o no, puede haber muchos síntomas. Por eso lo importante es que ante cualquier alteración visual, me da igual que signifique que el centro no ve, que es lo que llamamos un escotoma central, que tengo varias zonas en las cuales
la imagen no está nítida. Hay zonas que veo mejor y zonas que veo peor, algo mucho más sutil, por lo tanto. Que la calidad de los colores, de repente, oiga, pues yo con este ojo la tele la veo mucho mejor que con el otro, ¿y esto qué es? Cuando vemos que perdemos esa sensibilidad al contraste de las cosas a las que estamos acostumbrados, debemos de poner la alerta. Lo ideal es que cuanto más sutiles sean los síntomas, más leve es el edema. Esto en líneas generales, no siempre es así, pero en líneas generales. Por lo tanto, debéis observaros. No digo que estéis obsesionados, pero sí que es bueno tener de vez en cuando un control, un screening, una zona de referencia, la misma lectura, cuando estéis leyendo el periódico si os gusta o viendo la tele, cualquier hobby que tengáis, ir comparando que la visión sea recta, que no aparezcan pequeñas ondulaciones o curvas en la imagen, cualquier alteración. La pérdida visual en este caso, como veis, es muy llamativa porque afecta al centro. Por ejemplo, el glaucoma o la retinopatía diabética, como os decía, afecta más a la periferia, que sería una alteración más como la que estáis viendo, progresiva. Al principio se ve muy bien y de hecho el centro es lo último que se pierde, por lo tanto es completamente el patrón opuesto. Por lo tanto, ya sabemos qué impacto tiene, sabemos que puede afectar a la visión de forma central de varias formas, pero siempre a una visión del día a día. Pero ¿qué impacto puede tener ganar o perder visión para nosotros? Realmente, cuando ganamos o perdemos una línea de visión, podemos estar justo en el límite de poder conducir o no, de poder conducir de noche o de poder leer un periódico. Realmente tiene un impacto muy grande porque tenéis que tener en cuenta que normalmente miramos con los dos ojos. Sé que es una banalidad, pero es la realidad. Pero si de repente empiezan a perder visión los dos, va a llegar un momento en que de forma muy rápida digas, oye, si donde yo veía ayer o la semana pasada resulta que de repente no veo igual. Es porque van perdiendo lentamente los dos ojos y llega un momento en el que se nota mucho más de golpe una pérdida de visión brusca. Y ganar 3 líneas de visión es la percepción de los colores, lo que decía antes. Por lo tanto, cuanto más sutiles son los síntomas, menor afectación hay. Pérdida de contraste, pérdida de tonalidad de colores, pérdida de agudeza visual, el no poder leer, el no poder conducir. O sea, realmente vamos como en escalas. Por lo tanto, cuanto más sutil sea el síntoma, no os esperéis. Se lo decís a vuestro médico de atención primaria, se lo decís a vuestro endocrino. Mire, yo estoy notando cambios en la visión, por favor, pueden derivarme al oftalmólogo para hacer una revisión. Por lo tanto, ¿qué impacto tiene para un paciente diabético? No solo es no puedo leer el periódico, no puedo conducir, es que no puedo leer el prospecto de la medicación ni la etiqueta de los medicamentos, que hay algunos que no puedo tomar. No puedo medirme la glucemia, no puedo examinarme a mí mismo si tengo heridas que no curan porque no veo bien. Es que realmente es como una especie de rueda de hámster que va enlazando unas complicaciones con las otras. Por eso decía que perdemos la autonomía respecto hasta nuestro propio cuidado. Y la repercusión económica, porque obviamente un paciente diabético sin tener complicaciones va perdiendo días de trabajo, los acompañantes, y al final es un coste directo e indirecto muy importante. Y ya no estoy hablando de un tema económico puro, estoy hablando de un coste a nivel personal, del sanitario y del paciente, por supuesto. ¿Qué factores son los que debemos de recordar como más importantes para el desarrollo de retinopatía diabética o de edema macular diabético? Obviamente hay muchos. Tabaco, el diabético no debe fumar, eso ya lo sabemos, porque es un control, es un problema vascular, por lo tanto todos los factores de riesgo que también dañen cualquier cosa vascular se van como sumando al tsunami de factores de riesgo que puedan potenciar el que algo empeore. La genética no podemos cambiar, la herencia no podemos cambiarla, pero lo que sí que es importante recordar es que lo más importante es el tiempo de evolución que llevemos. Debemos de recordar que se habla de que casi el 100% de los pacientes diabéticos tipo 1, por ejemplo, al cabo de los 20 años tienen algún grado o algún signo de retinopatía diabética en el fondo del ojo. Por lo tanto, el tiempo no lo puedo cambiar, pero lo que sí que puedo cambiar es el control que tengo de mi diabetes. Y eso es un factor que está al mismo nivel que el tiempo de evolución. Por lo tanto, una cosa no puedo cambiarla, pero la otra sí, y depende tanto de vosotros como de nosotros el tener un buen control y disminuir el riesgo. Y luego están lo que se llaman los factores potenciadores, lo que hablábamos antes. Si además de diabético soy hipertenso y además no me controlo ni la diabetes ni la hipertensión, pues soy como una especie de bomba de relojería con patas que voy añadiendo un riesgo mayor a tener esa retención de líquidos. Por lo tanto, es fundamental tanto para la retinopatía diabética en general como para el edema macular diabético en particular, hacer un examen ocular frecuente y de rutina y que esté estandarizado. Es decir, que haya un programa de screening que funcione bien. ¿Por qué? Porque muchas veces los síntomas son sutiles y a veces no nos damos cuenta. Y justamente cuando esos síntomas son sutiles, que es cuando está la cosa incipiente, es cuando más merece la pena hacer un tratamiento.
No os voy a meter rollo de datos clínicos, de ensayos clínicos de los estudios ni de los tratamientos, pero sí que os comentaré un detallito muy importante y lo dejo ahí en el tintero para cuando hablemos de tratamiento. Por lo tanto, es importante que este screening se realice. Y una vez que identifiquemos a aquellos pacientes que ya tenéis algún grado de retinopatía diabética, os vais haciendo con periodicidad X, según el grado que haya, esos controles, bien vía foto, y informamos nosotros, o directamente en consulta con nosotros. Pero claro, imaginaros la cantidad de imágenes que se tienen que procesar, la cantidad de pacientes diabéticos que sois y como si dijéramos, las intenciones siempre son muy buenas, pero a veces podemos fallar. Por lo tanto, si veis que tenéis diabetes, que lleváis más de 5 años de diagnóstico de vuestra diabetes tipo 2, o ha pasado el primer año de vuestra diabetes tipo 1 y nadie os ha mandado a hacer una foto de control de ojo o un control por un oftalmólogo, recordárselo a vuestro médico que os controle la diabetes, porque somos humanos y se nos puede olvidar. Y vosotros también tenéis que tener como si dijéramos, riesgo compartido, un poco el echarnos una mano a nosotros si se nos ha pasado, porque es vuestra salud lo principal. Por lo tanto, 5 años de diabetes tipo 2, 1 año de diabetes tipo 1, debéis de tener vuestro primer control del fondo de ojo. Afortunadamente, hoy en día sus programas de screening se hacen con cámaras no midriáticas, es decir, que realmente se pueden hacer, la mayoría de ellos se hacen en centros de salud. Se hace una foto por un personal que está formado por nosotros y luego esas imágenes las informamos nosotros o las informan médicos de atención primaria que han sido formados por nosotros. Y esa fotografía solo alberga la zona central, que es lo que os decía antes. Sí que es verdad que se nos pueden escapar afectaciones muy periféricas, pero lo más gordo sí que se puede ver. Tenemos una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, es decir, hay un porcentaje de pacientes que se nos escapan y hay otro porcentaje de pacientes que a lo mejor os mandamos diciendo parece que la foto tienes algo y luego no tienes nada, pero bueno, hay que contar con que esos errores puedan pasar, pero más vale pasarnos que quedarnos cortos. Según la Sociedad Española de Diabéticos, de retina, perdonadme, si el paciente tiene un buen control y tiene menos de 10 años de diagnóstico y no hay retinopatía diabética, no os preocupéis si os dicen que en vez de cada año os hacemos un control cada 2 o 3 años, porque todavía el tiempo no es suficientemente largo, no hay nada de retinopatía diabética y encima llevéis un buen control, por lo tanto vuestros factores de riesgo principales están controlados. Si hay un mal control de la diabetes o lleváis más de 10 años de diagnóstico, deberéis haceros un control anual. Si la retinopatía diabética es leve, también es anual. Y ya cuando empezamos a tener una retinopatía moderada o un edema macular diabético, lo normal es que ya tengáis un control directamente por un oftalmólogo y que él evalúe cada cuánto hay que hacer el control o si hay que hacer un tratamiento en ese momento en particular. Esto es una pequeña introducción de lo que está por venir. Siempre ha habido un poco de miedo por nuestra parte, os voy a decir, o de recelo, mejor que más de miedo, de la inteligencia artificial. Es decir, realmente va a venir un ordenador a quitarnos el trabajo, eso es una chorrada, no tiene ninguna razón de ser. Pero sí que es verdad que hoy en día esos grandes programas de inteligencia artificial nos van a ayudar muchísimo a ese cribado de la diabetes, a ese cribado de edema macular diabético. ¿Por qué? Porque un ordenador es capaz de analizar muchísimas más imágenes que nosotros y por lo tanto, si va aprendiendo a niveles mucho más rápidos que nuestro cerebro, vamos a disminuir ese número de falsos positivos y de falsos negativos. Es decir, se nos escaparán menos pacientes que tengan algo y mandaremos a menos pacientes que no tengan nada. Por lo tanto, realmente va a ser un colega para vosotros o un arma muy útil y para vosotros un arma de seguridad mayor. Por lo tanto, ya hay funcionando como si dijéramos, prototipos de inteligencia artificial para el screening de la diabetes, que sepáis que la oftalmología en esto es líder total en patologías y de esto nos vamos a beneficiar todos. No tengáis miedo, por lo tanto, que os analice, por decirlo de alguna manera, un ordenador, realmente son mucho más eficaces que nosotros. Luego ya si hay algo, el tratamiento lo pondremos nosotros, lo consensuaremos con vosotros y hablaremos face to face como estamos acostumbrados y no va a haber ninguna pantalla de por medio. O sea que en ese aspecto simplemente es ayudarnos en un paso inicial. ¿Pero qué es esto? Realmente la inteligencia artificial, ¿qué es? Realmente es un procesamiento de megadatos, es lo que se llama el Big Data, es decir, nosotros seremos capaces de
proporcionar tantísima cantidad de imágenes a un ordenador que tiene un programa especial, que es lo que llamamos un algoritmo, del cual se va aprendiendo y nutriendo. Imagínate que le damos 1 millón de imágenes y decimos, de estas 100.000 son retinopatía diabética, leve, moderada, esta tiene edema macular diabético. El ordenador aprende, pues si hay un puntito aquí, resulta que esto es leve. Si tiene 3, resulta que es moderado. Si tiene manchitas amarillas, resulta que es un edema macular diabético. Por lo tanto, va a ser una gran ayuda, tanto para el diagnóstico precoz y, por lo tanto, cuanto antes diagnostiquemos, mejores resultados vamos a tener de tratamiento que decidamos en ese momento que es el mejor para el paciente. Y, por lo tanto, aquí tenemos el Deep Learning, realmente es ese algoritmo que hemos creado, ese programa que le vamos a decir al ordenador. La inteligencia artificial será el cómo utiliza toda esa información para ayudarnos. ¿Qué criterios de derivación? Ya nos hemos olvidado del screening. Por un lado tenemos ese programa que debe de ir automático, en el cual debéis estar todos metidos en rueda cada año o cada 2 o 3 años o cuando sea, para que tengáis una foto de control de fondo de ojo que analizará un médico, un enfermero o alguien cualificado y os derivará o no a un oftalmólogo. Pero imaginaros que no estéis en esa rueda o que a pesar de haceros las fotos, en algún momento pasa algo. Ante cualquier alteración visual, esto ya lo hemos dicho, por leve que sea, se lo comentáis a vuestro médico de referencia y es razón más que suficiente para justificar una visita. Luego me da igual si la pérdida de visión es porque tenéis presbicia, me da igual. Lo importante es que siendo diabéticos tenéis ese factor de riesgo y más vale hacer una visita de más que tener un problema a largo plazo. Lo que os decíamos antes, factores de riesgo, por lo tanto, duración de la diabetes, control metabólico a través de la hemoglobina glicosilada y directamente la hipertensión. Potenciadores, la dislipemia, colesterol y triglicéridos y la etnia. Los afroamericanos tienen más riesgo que, por ejemplo, los asiáticos. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que también hay zonas en España que tienen mayor prevalencia. Por ejemplo, Canarias es la comunidad autónoma que más pacientes diabéticos tiene y que más retinopatía diabética tiene. Y de hecho ellos son los que tienen el programa de screening de inteligencia artificial más avanzado, por ejemplo. Pero bueno, es una necesidad que tenían ellos. Y el edema macular diabético, acordaros, principal causa de pérdida de agudeza visual central en pacientes que estáis todavía trabajando y es más frecuente en diabéticos tipo 2. Recordad que normalmente hablamos de un síndrome metabólico, aquellos pacientes que tenéis todo a la vez. Una diabetes, una hipertensión, un problema en el colesterol o triglicéridos y además tenéis un sobrepeso o una obesidad. Cuidado, tener cuidado, cuidaros, que esto puede ser una especie de caja de Pandora que cuando se abre a veces hay una memoria que luego por mucho tratamiento que hagamos nos va a costar mucho controlar. Y no os lo digo por miedo, lo digo porque es una realidad. El diagnóstico, como os decía, tenemos las fotos de fondo de ojo, que es lo que llamamos retinografías. Y tenemos muchas clases de retinografías. Las más clásicas, las que siempre vamos a trabajar, son estas. Obviamente es lo que os decía, si hay alguna retinopatía es muy difícil que no haya nada en esa imagen central, pero se nos puede escapar. Y obviamente a lo mejor no vemos un paciente que tiene sus hemorragias en una parte lateral, pero bueno, siempre se puede intuir. Y luego tenemos imágenes tan impresionantes como estas que nos dan prácticamente todo el fondo de ojo entero, son lo que llamamos imágenes de campo amplio y también se pueden hacer sin dilatar la pupila hoy en día. Es decir, la tecnología está muy avanzada en oftalmología. Nosotros el edema macular diabético lo llamamos clásicamente de 2 maneras. El que afecta a la visión y el que no afecta a la visión. Es lo que llamamos clínicamente significativo, es decir, vosotros notáis algo o no lo notáis. Y puede ser focal, es decir, solo una zona, o puede ser difusa, por eso puede ser un síntoma en una sola zona en la que no veis o varias zonas en las que no veis. Por eso os digo que cualquier cosa, por diferente que sea a lo que vuestro otro compañero, colega diabético tiene, no os dejéis influir por eso. La angiografía, ¿esto qué es exactamente? Estos son imágenes que se hacen muchas veces con el mismo aparato que te hace la foto de fondo de ojo, pero lo que hacemos es meter un colorante en la vena para ver cómo llega la sangre y cómo sale del fondo del ojo y si va tan lenta que se acumula ese fluido en el centro de la visión, que es lo que sería el edema macular diabético. Y aquí vemos un ejemplo. Vemos cómo los vasos están totalmente en un color más fluorescente que llamamos y vemos cómo hay pequeñas manchitas que brillan. Esos son los microaneurismas, que son dilataciones de los vasos que se ven como puntos más grandes. Y luego vemos cómo hay una difusión a nivel central. ¿Por qué? Porque este paciente tiene un edema macular difuso.
Y aquí lo mismo, vemos cómo se sale de la zona central el colorante que hemos puesto. Esta prueba no se hace con mucha frecuencia, pero muchas veces es importante hacerla, a veces al inicio y si las cosas no van como debieran a través del tratamiento que hemos instaurado. Y si no se hace al principio, porque el tratamiento está clarísimo, porque como yo os decía, tenemos otros medios de diagnóstico, a lo mejor os la proponen a largo plazo. No os asustéis, simplemente es por confirmar un diagnóstico o ratificar que el tratamiento está yendo como toca a todos los niveles. No solo a que no haya retención de líquidos, sino a que de verdad esas pequeñas dilataciones han mejorado y que los vasos están bien perfundidos, ¿vale? Entonces, a veces os dirán hacer esta prueba, simplemente nos da información adicional. Y la información ya sabéis que es poder. Lo que os decía, la OCT, la tomografía de coherencia óptica. Esto es nuestro gold estándar. Es decir, nosotros somos capaces de ver las imágenes de la retina con una resolución brutal. Aquí veis como esta zona de aquí abajo, que es una especie de burruño que digo yo siempre. ¿Por qué? Porque hay un montón de vasos. A veces pillamos el vaso redondo, a veces lo pillamos más alargado y es todo lo que está dando flujo al ojo. Las líneas rectas son las distintas capas de la retina. Y la mácula es una parte anatómica que todos tenemos y que tiene esa pequeña depresión. ¿Por qué? Porque ahí tenemos sobre todo fotorreceptores y las capas que se encargan de transmitir la imagen aparecen a partir de ella, pero todavía no se ha transmitido nada cuando hemos captado la imagen. Por eso tiene esa zona de depresión. Es normal que tengamos todos eso y esta sea una imagen de total normalidad. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos esa pequeña depresión que tenemos? Se está acumulando el líquido en distintas zonas. Según dónde está el líquido acumulado, según cómo es de grande, según cómo es de grueso, nosotros hablamos de distintos grados o de distintos tipos de edema macular diabético y por lo tanto decidiremos un tratamiento u otro, unas pautas más largas o unas pautas más cortas. Y esta es la imagen que veíamos antes. El tratamiento. Bueno, el tratamiento diríamos que clásicamente todo tenemos en la cabeza, el láser. Bueno, el láser para lo que es la retinopatía diabética, es decir, ese problema vascular periférico, sigue siendo la principal indicación de tratamiento. Es verdad que tiene mala fama porque es verdad que en antiguo, cuando empezó a estudiarse el láser en los años 80, muchos pacientes se les daba láser cuando ya tenían una retinopatía diabética muy avanzada. Y por lo tanto, mucha gente tiene en la cabeza, a mí me dieron láser y me quedé ciego, o a mí me dieron láser y perdí visión. No fue por culpa del láser, fue porque el láser llegó tarde a tu retinopatía diabética. Por lo tanto, si os dicen de daros láser hoy en día, lo estamos dando mucho antes de que haya un problema. Idealmente, a no ser que lleguemos muy tarde al diagnóstico, que ya estamos adelantando, no vamos a ser positivos de que eso no va a pasar. Si os dicen de daros láser es porque realmente lo necesitáis y es un tratamiento preventivo muy bueno para frenar la progresión de la retinopatía diabética e incluso para regresarla en su severidad. Al principio os puede afectar al campo visual, pero luego con los años muchas veces se recupera. Pero también tenemos tratamientos coadyuvantes, las famosas inyecciones. Hoy en día, para la retinopatía diabética es un tratamiento coadyuvante, para el edema macular es el FETEN, es lo que tenemos que hacer sí o sí, poner medicación directamente dentro del ojo para que llegue de forma eficaz y rápida a la retina. Podemos inyectar distintos tipos de fármacos. Obviamente vuestro médico os va a decir cuál es el mejor para vosotros, pero lo que es importante una vez que inicie el tratamiento es el primer año de tratamiento. Cuanto más eficaces y mejor lo hagamos el primer año, mejores resultados vamos a tener a largo plazo. Hay que ser muy estricto, puede ser muy pesado, pero luego ganaremos. Por lo tanto, recordar que sois diabéticos para siempre. No es, tengo una catarata, me la opero y me la quito. Tengo una trombosis, la he tenido ahora y la voy curando. No, la diabetes está siempre ahí. Por lo tanto, tenemos que dar por hecho que sois enfermos crónicos, que lo sois. Y si tenéis esa complicación, cuanto antes la controlemos, mejores resultados vamos a tener. Y la cirugía, sobre todo, se deja para casos refractarios o cuando hay alguna complicación extra. No tenemos que olvidarnos, que eso sí que es muy importante, que para edemas muy leves, para acúmulos muy pequeños de líquido, si el paciente tiene un mal control metabólico, puede ser la solución sin necesitar más. Por lo tanto, es muy importante ese compromiso también por parte vuestra. Si todo lo que hagamos nosotros no servirá para nada a largo plazo. Bueno. ¿Cuáles son los progresos en los objetivos
que tenemos nosotros para el tratamiento del edema macular diabético? Pues pasa por desarrollar nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para disminuir la progresión de la enfermedad, para disminuir esa pérdida de visión. Es decir, no solo para controlar el problema que no vaya más, sino para mejorarlo todo lo que podamos. Es decir, a veces el objetivo es estabilizar, es decir, he perdido una visión, pero que me quede como estoy. Hay casos que ya llegan en un grado en el que eso es un logro o eso ya es un éxito. Lo ideal sería que llegáramos al grado en el cual el objetivo fuera ganar visión, es decir, que pudiéramos conseguir otra vez la restauración completa de la visión. Por lo tanto, actualmente los objetivos son estabilizar y o mejorar esa función visual, mejorar, por lo tanto, la calidad de vida relacionada con la visión, que ya habéis visto que es muy importante en el edema macular diabético, e intentar que haya una buena coordinación entre vosotros, nosotros y vuestro médico de referencia de la diabetes. Está muy discutido si realmente deberíamos hacer por nuestra parte unidades disciplinares de casos de más riesgo o de peor control y que tengáis varias de las complicaciones. Estamos trabajando en eso, pero lo importante es que vayamos todos en el mismo sentido. ¿Qué desafíos, por lo tanto, tenemos? Uno es screening. La monitorización es fundamental para detectar cuanto antes los problemas que puedan haber, porque los resultados serán mejores. Como os decía, yo no os voy a volver locos, pero hace 15 años aproximadamente, no tanto, pero aproximadamente 10 y 15 años, se hicieron los primeros ensayos clínicos fase 3, que sabéis que son los pre-comercialización de un fármaco, de los primeros tratamientos que se inyectaban en el ojo para tratar el edema macular diabético. En ese momento se comparaba frente a no hacer nada, ¿de acuerdo? Hoy en día eso no es ético porque hay tratamientos altamente eficaces, pero en su momento se hacía. Y lo que se hizo fue, al principio un grupo se trataba y otro no, y al cabo del primer año el grupo no tratado empezaba a tratarse. ¿Qué se vio ahí? Que los pacientes que empezaron a tratarse desde el día 1 consiguieron muchos mejores resultados que los que empezaron a tratarse al año. Por lo tanto, retrasar el tratamiento lo único que hace es limitar esa capacidad de mejora que tengamos de visión. Aún así mejoraron, es decir, si tenéis un problema, más vale tarde que nunca, pero cuanto antes lo hagamos, mejores resultados tendremos. ¿De acuerdo? A veces el tratamiento puede ser muy pesado, por lo tanto, lo primero es diagnóstico precoz, pero luego lo que tenemos que intentar es que ese tratamiento sea lo más llevadero para vosotros y para nosotros. ¿Para qué? Para que tengáis una fidelización, si me lo permitís, a las consultas y a la visita. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo el desafío es conseguir tratamientos que consigan los mismos resultados que los que tenemos ahora, poniendo el menor número de tratamientos posibles, para que así obtengamos buenos resultados y no sea un lastre para vosotros en vuestro día a día, porque os recordamos que la mayoría estáis trabajando y no podéis perder tantos días al trabajo. Es muy importante, por lo tanto, que seáis fieles a vuestras visitas. Es muy importante que sepáis cuáles son los síntomas de riesgo, que sepáis cuándo tenéis que consultar, ¿de acuerdo? Y que sepáis que os puede afectar a la visión, que es una complicación no para que tengáis miedo, pero sí que tenéis que conocerla. Por lo tanto, resumen, la respuesta al tratamiento es mejor cuanto antes se instaura. Si se inicia de forma tardía, también tiene efecto aunque no sea tan bueno. Por lo tanto, hay que tratar sí o sí en cualquier momento en el cual diagnostiquemos. Y lo que sí que es importante y tenéis que saber es que una vez que iniciamos el tratamiento no sabemos cuándo lo vamos a parar. Y tenéis que tener en cuenta que si paramos o no iniciamos, siempre empeora. La enfermedad, si no la tratamos, lo que hace es seguir evolucionando. Por lo tanto, lo que os decía, tenemos que intentar buscar tratamientos para que os permitan no saltaros los tratamientos y que sean fáciles de cumplimentar. Conclusiones. El edema macular diabético, sabéis que es una muy importante causa de ceguera. Tiene un riesgo muy importante porque es silente muchas veces y tenemos que hacer un poco de hincapié en esos síntomas sutiles a los cuales no solemos prestar atención. En vuestro caso sí debéis de hacerlo. Siempre sois bienvenidos. No es un problema si habéis tenido un síntoma y luego no hay nada, fenomenal, pero ante la duda lo comentáis. Y el tratamiento, los resultados son excepcionales en edema macular diabético y cuanto antes iniciemos, mejores serán. Muchas gracias. Perfecto, Patricia. Yo creo que has hecho una exposición magnífica,
muy didáctica, yo la he seguido con muchísima atención y la verdad es que creo que ha aportado muchísima información sobre el tema de, bueno, sobre todo haciendo una foto de cuál es la situación, ¿no?, de la afección a nivel internacional, luego también esto que se traduce a nivel nacional y luego ya bajando al terreno y cosas más prácticas, ¿no? Qué revisiones se tienen que tener, cada cuánto tiempo, y luego también esa corresponsabilidad que has comentado, muy importante, también entre los profesionales y también el propio paciente, que es el afectado. Dicho esto, y antes de dar paso a las preguntas, que ya nos han llegado alguna y bastantes interesantes, comentaros también que, como habíamos comentado previamente, nosotros también hicimos, con el apoyo de Roche, una encuesta a las personas con diabetes asociadas, a los usuarios de las redes sociales, para conocer básicamente el título, ¿no?, también de lo que queríamos dar a conocer en este webinar, de qué información o de qué información disponen sobre el edema macular diabético. Y la verdad es que hay algunos datos que luego, Patricia, podemos pasar también a comentar algo sorprendentes. En un primer momento, bueno, lo que hacíamos preguntando es: ¿se recibe o no se recibe información por parte del profesional sanitario en relación al edema macular diabético? Y en un 90% prácticamente la contestación era que no. Entonces, realmente esto, bueno, puede dar mucho que hablar, y también a lo mejor poner sobre la mesa herramientas para mejorar bueno, pues esta realidad en la que nos encontramos, de que el paciente mayoritariamente no recibe esa información, algo clave también. En el caso, de todas maneras, positivo, es decir, que nos han dicho que sí que lo han recibido, les preguntábamos si les había sido o no útil esa información, y bueno, pues en un 55% han dicho que sí. Pero creemos que hay bueno, pues un campo de mejora, ¿no? Es decir, hay un 45% también restante que la respuesta es que no. Entonces, quizás a lo mejor es importante también toda esa información que ya hay disponible, conocer cómo es lo mejor para podérselo trasladar de la manera más efectiva al paciente. ¿Qué tipo de información han recibido? Pues la mayoría, el 50%, nos han dicho que bueno, pues folletos, después el 20% recursos virtuales, infografías, y después un 30%, Patricia, que luego a lo mejor lo podemos comentar, les han remitido a páginas web, ¿vale?, que lógicamente habrán sido de referencia y demás. Bueno, y en caso de negativo, si no les preguntamos si no habían recibido esa información por parte del médico, si ellos habían sido también proactivos, que es lo que habíamos comentado, y lo habían solicitado. Pues en un 13% habían dicho que sí, y en un 90% casi, bueno, un 86% habían dicho que no. Entonces, pues también vemos que hay que tener un equilibrio de corresponsabilidad, y por un lado y por otro, pues vemos que podemos tener amplias mejoras. Y por último, y también es otro tema un poco más que ahonda en lo que hemos comentado antes, en caso negativo también, ¿a qué otras fuentes de información si no acuden al profesional sanitario? Y casi un 80% acude a redes sociales y páginas web. Claro que en este sentido no es recomendado por un profesional, sino que de motu propio las personas acudan a estas fuentes, seguidas de asociaciones de pacientes, y luego en menor medida, muy pequeñito, a profesionales farmacéuticos. Dicho esto, Patricia, antes de entrar en las preguntas del público, me gustaría conocer tu valoración de lo que hemos escuchado, y quizás a lo mejor hacer hincapié, bueno, la importancia de las fuentes de información, y la importancia de que sean fidedignas y fiables. Sí, yo voy a empezar de atrás adelante de las preguntas, porque creo Muy que bien. lo fundamental es lo que has comentado. También es verdad que voy a justificar tanto a la gente que busca en redes sociales como al médico que no da la información que toca. Me intento explicar, es decir, puedo entender que si no recibes ningún tipo de información y tampoco sabes a quién preguntar, ni dónde, ni cómo, ni nada, pues accedes a lo que tienes más fácil. O sea, es que al final es lógico. Vale, no es lo ideal, pero si no damos nosotros la información, ¿la gente qué va a hacer? Pues buscarse la vida, nos guste o no, es una realidad. Y al final, el dar información a través de un tríptico, eso no es información. Es decir, al final tardas menos tiempo en un minuto de decir, mire, una de las cosas más importantes es que una complicación puede afectar a la visión,
y es muy importante que usted haga un control, no se preocupe que lo haremos de esta forma, ya está, no hay que hacer nada más. Si es que a lo mejor es una frase y ya si el paciente tiene el problema, dedicarle más tiempo, pero por lo menos darle esa información de decir, alerta, warning, cuidado, que te puede afectar a la visión, hay que estar pendientes. Yo creo que eso es fundamental. Sí que es verdad que sé que la excusa siempre es la misma. Estamos hipermasificados. Eso es una realidad. El tiempo que tenemos por paciente es irrisorio, pero aún así, lo que comentaba, yo creo que si tenemos una información bien estructurada, si me lo permites, a lo mejor debemos de crear nosotros mismos unos mensajes de casa, un take home message, un eslogan, me da igual que sea publicitario, pero son eficaces, de frases cortas con información directa para que nuestros compañeros la puedan usar con los pacientes. A lo mejor en vez de crear material escrito, debemos de hacer esto, no sé, se me ha ocurrido así por de repente, no sé. Entonces, hacer un decálogo que pueda tener el médico de atención primaria para decirle a cada paciente sobre cada complicación, yo qué sé. Y que sea mucho más fácil el transmitir esa información sin tener que estar pensando en cosas, palabras y ser algo rápido. Pero yo creo que esto es un compromiso por parte del personal sanitario y debe de ser ya. Yo lo creo que es fundamental, es alarmante que un porcentaje tan alto no haya recibido ningún tipo de información. Exacto, y lo que tú muy bien dices, es decir, primero crear ese material que no existe, a lo mejor ajustado al paciente, y luego que se entregue y que sea lo más eficaz posible, ajustado también a ese lenguaje que pueda entender el paciente para que lo pueda asimilar, y también que sea cómodo de cara al profesional, claro, es decir, que le facilite luego también un poco el aprendizaje del propio paciente. Ya has dicho algo que me ha parecido magnífico, que un folleto no es información, es decir, que no todo es información. Una cosa es un No, no folleto, todo otra vale. cosa es Después toma el información. folleto y léetelo, pero si a lo mejor no Eso lo es, entiendes. eso es una Vale, ¿y página esto qué con significa? escrita, Sí, claro. usted puede tener una mama macular diabético, vale, bien. ¿Y eso qué significa? A lo mejor tiene mucho Exacto. más impacto y mucho más valor una frase que te dé tu médico de confianza, que eso es tu médico, mucho más que si te dan todo un libro texto del edema macular diabético. Y Entonces, yo, y yo creo que otra cosa muy interesante que has dicho, es decir, la gente no acude o no pregunta, quizás porque no sepa incluso ni que ni que tiene que existe. preguntar, y porque no se le ha ocurrido. Entonces, quizás a lo mejor, pues es un poco al final es lo que tú has venido a decir, faltan campañas, tú consideras, y ya es como la primera pregunta que te lanzo, y pasamos ya luego a las del público. ¿Consideras que faltan campañas de información real, pero masivas? Es decir, si nuestro público está, bueno, consume televisión, campañas de televisión, en radio, en prensa, para que la gente, oye, tienes este problema, acude a tu profesional, que es la frase que has dicho tú, que creo que es la Sí, primera que hay que decir. sí, Hay un absolutamente. déficit. Yo creo que la gente no puede preguntar, por eso yo lo digo, si eres diabético y ves que te han diagnosticado y no te han remitido al oftalmólogo, pídelo tú. Pero claro, es que la gente a lo mejor no sabe ni que la diabetes afecta a la vista. Pero es que tampoco tienen por qué saberlo. Entonces, ¿cómo vas a pedir algo que no sabes? Yo creo que es básico hacer campañas de información de cuáles son los puntos, los 5 puntos que tienes que tener en cuenta como diabético. Pues igual que dices, te miras el pie a ver si tienes heridas, ¿por qué no dices, obsérvate la vista? Si notas algún cambio. Quiero decir, al final yo creo que es fundamental. Un Fundamental. mensaje. Magnífico, Mm. pues tenemos ya 10 minutos, vamos a aprovecharlos bien porque creo que hay preguntas interesantes. Bueno, esta persona ha escuchado dentro de tu intervención que has hablado de screening, foto de ojo. ¿Podías explicarle en qué consiste exactamente este tipo de pruebas? Vale, realmente lo que os van a proponer es, según la periodicidad acorde a vuestro control diabético y a si habéis tenido previamente o no un examen por el oftalmólogo que ha indicado un tiempo X, es ir a un centro donde hay un ordenador que está asociado a una cámara de fotos. Os harán una foto del ojo y captará esa imagen que os he puesto yo, que es toda marrón, con el nervio, que era el circulito amarillo en el centro. Y esa imagen es analizada por un oftalmólogo o por un médico de atención primaria o por alguien que ha sido formado para saber identificar si en esa imagen se ve alguno de los signos de retinopatía diabética y o edema macular diabético. Y Muy por lo bien. tanto, ese informe de no hay retinopatía, sí la hay, es leve, hay edema, no hay edema, y por lo tanto tiene usted que volver al año, vaya al oftalmólogo, eso lo recibe el médico de atención primaria. Y el Ujú. médico de atención primaria os informa a vosotros. Mira,
Si normalmente otro error que tenemos es no noticias, buenas noticias, como las biopsias. Si no me dicen nada es que todo está bien. Si no nos dicen nada es que todo está bien. Pero si hubiera alguna cosa, se pondrían en contacto y os dirían, te remitimos al oftalmólogo para que lo valore más. En eso consiste el screening. En ir a hacerte una foto, si todo está bien, perfecto, te dirán cuándo tienes que volver y si hay alguna cosa también te la dirán para que te hagan pruebas más avanzadas. Exacto, y bueno, por lo que comentas y para explicarlo bien, es una foto, Una es decir, foto, no se tarda nada, no 10 duele nada, porque segundos. la gente con la vista, la verdad es que a veces es un poco No, es que ni te tocan el ojo, que la gente a veces tiene un poco de grima, no te van a tocar ni el ojo. trasladar eso, que es fácil, es una La cosa cámara fácil, de fotos sencilla. ni Ujú. roza el ojo, se queda a una distancia aproximadamente de 4 centímetros. O sea, es que realmente se queda lejos del ojo. Ni os van a tocar, ni os van a poner gotas para dilatar, nada. No es Muy nada invasivo. cómodo. Magnífico. Pues que la gente que nos escuche, que lo sepa y que lo interiorice y Esté que se tranquilo. acerque. Sí. Otra pregunta también que nos llega y en relación a tu intervención. Has mencionado, luego no has querido entrar en detalle porque a lo mejor era muy técnico, ¿no? Pero el tema de los ensayos clínicos. Y esta persona dice que, bueno, si podías comentar alguno de los más prometedores y también quería informarse de cómo un paciente con diabetes podría participar si quisiera, si es que puede, en un ensayo clínico, si tienes información de cómo, porque a veces es un poco complicado. Sí, a veces es complicado. Sí que es verdad, bueno, ahora mismo, como os decía, las dianas que tenemos que tratar en los pacientes que tienen hemacular diabético están bastante claras. El problema es que es una enfermedad compleja y al final son tantas las dianas que algunas se nos escapan. Por lo tanto, realmente yo creo que lo más prometedor es que ahora van a venir tratamientos y moléculas que son capaces de inhibir más de una de esas dianas en cada tratamiento. Por lo tanto, sería como decir, con una pastilla trato 3 cosas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso yo creo que es una de las cosas más prometedoras. Cuanto más factores controlemos con un solo tratamiento, más eficaz va a ser. Y lo segundo y lo más importante para nosotros es que hemos conseguido terapias muy eficaces, pero que requieren de una periodicidad muy importante de tratamiento. Por lo tanto, el objetivo es alargarlo. Os hago una idea, por ejemplo, un ejemplo. Imaginaros insulinas que en vez de pinchártelas 3 veces al día, te las pinchas una vez al mes, por hacernos una idea. Pues para nosotros es lo mismo. Es ideal que el paciente, en vez de tener que venir a tratarse, porque es un tratamiento tipo hospital de día, es una exageración, porque los tratamientos se ponen en 5 minutos. La preparación, el venir, entrar, son 5 minutos en total. El tratamiento es 10 segundos. Pero lo ideal es que no tuvierais que venir cada mes, sino cada 4 meses, por ejemplo. Por lo tanto, vienen fármacos muy prometedores, uno de ellos es de Roche, que lo que nos va a permitir es aumentar el número de factores que vamos a controlar con el medicamento y que duren más tiempo. Por lo tanto, van a ser más cómodos a la par que más eficaces. Y el poder luego participar en un ensayo y demás, eso sería Vale, ya... normalmente los ensayos clínicos se suelen hacer campañas de reclutamiento. Lo normal es que hayan carteles pegados de si es usted diabético o tiene usted degeneración macular y quiere participar en un ensayo clínico, dígaselo a su médico. Eso es lo normal. Y si no, lo preguntéis vosotros. Es decir, si vais a una visita del oftalmólogo y le dice, oiga, porque me dice Ajá. mucha gente, si alguna vez tiene algún medicamento nuevo, yo me ofrezco. Me lo dice un montón de gente. Y al final, yo particularmente tengo un Excel en el cual tengo categorizada a la gente por necesidades. Y si viene algo, la llamo. Entonces, normalmente son las 2 vías. O suele haber información en los centros sanitarios a los que vayáis, o si no, os ofrecéis vosotros. Pero suele haber campañas, suele haberlas. Magnífico. Lo que pasa es que a veces hasta que Otra, tienes el problema no te fijas. claro, no, y nunca mejor dicho, que al final dices, no he caído antes. Otra pregunta que nos llega, y también un poco te has seguido, ¿no?, en la intervención, has comentado que ninguna, es decir, has hablado inicialmente de la retinopatía diabética, el edema macular diabético, sus diferencias, y has comentado que lógicamente tener una afección, una patología de este tipo, tanto una como otra, pues no es positivo. Pero quiere saber que entre una y otra, ¿cuál es peor? De cara sobre todo a reducir el nivel de calidad de vida de una persona que tuviera el edema macular diabético o padeciera retinopatía diabética. Eso es Pero, una pregunta dura, ¿eh? Pero bueno, en general,
yo creo que es peor tener edema macular diabético. ¿Por qué? Porque la retinopatía diabética tiene muchos grados. Está la leve, la moderada, la severa y la proliferativa. Obviamente, tener el grado más severo de retinopatía diabética es peor que tener un edema macular diabético. Pero lo normal no es tener esas retinopatías diabéticas, porque los controles de la diabetes son mucho mejores en diabéticos tipo 1. Recordar que la retinopatía diabética es más típica del diabético tipo 1. Al estar los tratamientos más avanzados, vemos menos retinopatías diabéticas severas, afortunadamente. Lo que sí que vemos es mucho edema macular diabético. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos diciendo al principio, es un tema de estadística, de números. Al final, la ley del tercio. Si hay 1 millón de pacientes diabéticos, vamos a acabar teniendo un montón de pacientes con edema macular diabético, aunque os estéis perfectamente controlados. Por lo tanto, yo en mi opinión creo que es peor tener edema macular diabético porque afecta mucho a la visión central y porque realmente hay más número de pacientes. Pero no quiero inducir miedo. Lo que sí que quiero decir es que los tratamientos son muy eficaces, consiguen frenar la progresión por encima del 90% y mejorar la visión por encima del 60%. Por lo tanto, estamos hablando de tratamientos con cifras muy importantes en cuanto a resultados de eficacia. Y a colación de todo esto que has dicho que son cada vez más eficaces, entiendo que cada tratamiento de cada persona está individualizado, cada vez puede ser más individualizado del caso o es A ver, en complicado. realidad lo que individualizamos es dentro del abanico de fármacos que hay, cuál es el que creemos, según esas indicaciones que vemos en la retinografía, en el escáner y en todo, según los signos que vemos, ya sabemos si hay esto, le va a ir mejor este. Si es este perfil, le va a ir mejor el otro. O sea, individualizamos en qué tratamiento poner a cada uno, en, por ejemplo, si asociamos láser o no. Por eso decía que cada tratamiento es muy particularizado. Luego lo que son los regímenes, las pautas de tratamiento, el primer año son muy similares a todos, dentro del fármaco que elijamos. Y lo que cambia es a partir del segundo y tercer año, porque lo que decía, podemos ir extendiendo, no es lo mismo tratar un paciente en un nivel inicial que en un nivel avanzado. Pero el primer año suele ser muy similar en todos y lo que cambia es según el perfil qué fármaco elegimos. Y según el momento del diagnóstico, cuánto va a durar el tratamiento y cuántos tratamientos pondremos a lo largo. Esas son las diferencias. Perfecto. También este paciente, hablando también un poco de diferencias, yo creo que lo has comentado, pero bueno, has trasladado también esos síntomas, ¿no? Que nos hacen ponernos alerta de que si se puede estar padeciendo o no, pero quizás a lo mejor, o por recordarlo, ¿cuál sería? Hay varios, pero ¿cuál sería el más destacado y el que más se presenta normalmente como el síntoma más clave en el edema? Sí, Cualquier grado de pérdida de visión. cualquier grado de todo De tipo. pérdida de visión. Y una cosa importante es que la mácula, lo más sensible que afecta es la visión cercana, más que de lejos. Es decir, el paciente tendrá antes dificultades para leer que para conducir. Por eso os comentaba que eso a lo mejor a pasar desapercibido, me da igual que luego sea un problema de vista cansada. Claro. Si ya Que tenéis tú un ya... cambio en visión de cerca, fenomenal, pues es la edad, unas gafas y arreando. Pero si sois diabéticos, cuidado, porque el síntoma más sutil es, ay, empiezo a no poder leer esto, ¿esto qué es? Cuidado. Y luego el otro síntoma característico es la visión distorsionada. Ver las Perfecto, líneas pues, de los marcos de las puertas en vez de rectas, ligeramente onduladas. pues tomar esos dos, vamos, estos signos de alerta máxima, ¿no? El no poder, sobre todo, leer de cerca y luego, pues lo que dices, esa distorsión, ¿no? De esas líneas. Sí, Y por sí. último, teníamos otra pregunta que yo creo que sí que nos da tiempo antes de un mensaje final. Si habéis notado los profesionales de oftalmología un mayor caso después de que, bueno, pues se pasara la fase más dura del COVID-19. ¿Hubo un repunte o notasteis bueno, el diagnóstico de más afecciones? O bueno, o no es que hubiera más, sino que se pusieron más de manifiesto, ¿o no visteis ninguna diferencia antes y después? Sí que ha habido diferencias. Y si dijera que no estoy mintiendo como una bellaca, o sea, sí que las ha habido. Es verdad que hay muchas diferencias según las comunidades y las regiones e incluso dentro de la propia ciudad entre hospital y hospital. Pero sí que es verdad que ese retraso en las visitas de los pacientes diabéticos crónicos ha enlentecido
y paralizado muchos de los screenings. Y hay muchos pacientes que todavía no han sido incluidos de nuevo en estos programas. De hecho, yo recibo muchas menos primeras visitas de diabéticos de lo que lo hacía antes y eso me mosquea. Porque, ¿dónde estáis? Sé que es una pasada, pero tenéis que estar en algún sitio y los números están ahí. Yo donde trataba X pacientes tengo que seguir tratándolos. Entonces, realmente hay un retraso. Y por eso el mensaje, aunque la responsabilidad es nuestra en un 80%, en un 20% es vuestra. Si veis que no os hemos hecho un control, reclamarlo, por favor. Porque esto ha sido un caos absoluto. Y lo principal era salvar vidas, está claro, pero ya estamos volviendo a cosas que son muy importantes en salud. Y yo creo que tenemos un poco que entre todos reconducir un poco el camino tan bueno que tenemos para el diagnóstico precoz. Magnífico. Pues sin más, estamos en hora, pero sí que es verdad que siempre pedimos un mensaje final de todo lo que has dicho, pero bueno, si quisieras que se quedaran, pues eso, con esa frase de, como hemos dicho antes, ¿no? De acude a tu oftalmólogo, una frase resumen, lo más importante, ¿cuál sería, Patricia? Bueno, yo creo que lo más importante es que la diabetes puede afectar a la visión de forma muy importante, que tenemos la suerte de que hay programas de screening que funcionan y por lo tanto nos permiten diagnosticar de una forma precoz una enfermedad que además tiene tratamiento. Y cuanto antes lo empezamos, mejor resultados da. Esa sería la frase. Pues yo creo que además es un mensaje positivo, que tiene tratamiento y el abordaje precoz, pues, pues todavía es importante recordarlo porque es, pues, al final es calidad de vida. Patricia, Sí, muchísimas gracias. De verdad, una vez más ha sido un placer contar contigo, una exposición también excelente. Gracias también a las personas que nos han seguido y a Roche, desde luego, por darnos el apoyo y poder sacar adelante este seminario. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.